Hola, hola mis binarios favoritos, hoy vamos a ver funciones de agregación que la suma, el count, el average, el min y el max. Entonces quédate a ver este video, está súper padre, y si tú eres nuevo por aquí yo te invito a que te suscribas y a pertenecer a esta comunidad binaria. A ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias por elegirme y por continuar aquí. Entonces también si te gusta cómo aprendiste este tema, no se te olvide regalarme un like y un comentario. Si es que tienes alguna duda, yo estaré respondiéndote con mucho gusto. Vamos a nuestro Management Studio y aquí es donde vamos a ocupar nuestra base de datos AdventureWorks 2019, que es la que les ayudé a restablecerla. Vamos a darle clic aquí en tablas y vamos a ocupar una tabla que se llama Purchase Order Details. Solo le voy a dar Purchase Order, que es donde se almacenan todas las líneas del detalle de una orden de compra. Este es el header y este es el detalle, ¿verdad? Bueno, vamos a ver estas funciones de agregación y que es la suma, el count, el min, el max y el average. Vamos a comenzar con el sum. Vamos a darle clic aquí en sum. Bueno, vamos a digitar más bien sum porque es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces voy a darle un select asterisco from y solo arrastro mi tablita y le voy a colocar un alias. Voy a darle POD. Le voy a dar en minúsculas POD. Entonces yo aquí tengo ya todas mis columnas, todos mis registros. Y está muy bien y está interesante porque tiene cantidades, que es lo que me interesa para practicar este tema. Entonces, para el sum le voy a dar únicamente, fíjense si aquí le doy el POD, ya me lo debe reconocer. Y voy a seleccionar el Purchase Order ID. Purchase Order ID, que esta se relaciona con mi tabla principal, que es la de header, ¿verdad? Le voy a dar coma y le voy a dar la función sum y voy a sumar el order quantity. Cierro paréntesis, le doy un alias y le voy a dar total by purchase order ID. Si yo le doy un execute, así me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque me dice que necesito agruparlo. Para esto voy a ocupar el group by, que es una instrucción nueva para todos nosotros. Group by. Y lo voy a agrupar por este campo, ¿no? Es decir, si mi orden de compra trae 10 artículos, los vas a agrupar y los vas a sumar. ¿Ok? Lo estoy agrupando y luego lo sumo. Ejecuto y puedo decir que, por ejemplo, la orden de compra 10, o bueno, el identificador 10, pues trae estas cantidades. E incluso ya se redujo, aquí mostraba 8000 registros, ahorita se redujo a 4012. Muy bien, ahora si yo ya no quisiera el total por orden, ¿qué hubiera pasado si yo colocaba aquí el purchase, este campo, que es el identificador como tal de esta tabla, el detail ID? Si yo hubiera hecho esto, no me lo hubiera agrupado. ¿Por qué? Porque es un identificador único, entonces como lo agrupa, nunca se va a repetir este, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí vuelve a mostrar mis 8845. Es por eso que no lo agrupé por este campo. Ahí muy importante esa parte. Si yo quito el group by, porque requiero saber la suma de todo, no me importa por orden de compra, me importa saber toda la cantidad que tengo en esta tabla. Entonces quito el group by y quito el campo. Le voy a dar ejecutar y para darle una mejor lectura copio esto y entonces mi tabla contiene toda esta cantidad. 2.348.798. Se podría decir que en órdenes de compra tengo esta cantidad, ¿no? Ahí está la suma. También no solo lo puedo aplicar, voy a comentarlo, no solo puedo aplicarlo con pues esa cantidad del quantity, sino por el unit price, por el line total. Por ejemplo, quiero saber cuánto es que hace la suma mi line total. Entonces voy a darle POD punto y se llama line total, mi campo, mi columna. Entonces cierro paréntesis y haz total net. Ok, le voy a dar execute y ahí ya tengo pues todo el total de lo que engloba o lo que debería englobar todas mis líneas de purchase order detail. Eso es el sum. Voy ahora a ocupar el count.
el count. Esto lo que va a hacer es un conteo de todos mis registros. Vamos a ocupar otra tabla, vamos a darle filtrar y vamos a ocupar una de sales. Aquí lo que yo estoy haciendo es filtrar para que solo me muestre mis tablitas aquí, todas las relacionadas a sales. Por ejemplo, este de salesperson, vamos a darle un select, asterisco, from y arrastro. Podría escribirlo, ¿no? También. Ejecuto y tengo 17 registros, aquí está. Pero si yo quisiera que me lo regrese como result set, pues nada más le voy a dar count, asterisco, as total rows. Voy a darle aquí total rows. F5 y dice que tengo 17. Aquí algo bien importante, vamos aquí a darle un asterisco. Y fíjense, bueno, ahí no podría agrupar, igual necesita agruparse. Entonces, algo bien importante, cuando ocupo el count, ahorita le estoy dando un asterisco, ¿verdad? Cuando supongamos que yo no quiero darle un asterisco, sino por un campo que yo sepa que no es nulo, porque ¿qué pasa si no es nulo? Miren, le voy a dar un count. Y voy a seleccionar el Business Entity ID, que ese campo pues yo sé que nunca va a estar vacío. ¿Por qué? Porque pues ese campo es mi llave primaria. ¿Ok? Entonces voy a darle aquí Business. Bueno, voy a darle antes voy a darle un alias. Entonces para ese alias le voy a colocar un ESP, porque indica Salesperson, SP. Ok, entonces SP, cierro mi corchete y business, no me lo está reconociendo. Vamos a ver qué está pasando. No me lo está reconociendo. Entonces voy a darle un SP. Punto. Bueno, no hay problema. Seguramente algo ahí está pasando con mi IntelliSys. Ok, entonces voy a darle execute y dice que son 17. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa cuando encuentra nulos? No me lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, el territory ID. Voy a colocar esta misma instrucción, pero ahora con territory ID. Y entonces los nulos no los va a contar. Por lo tanto, me va a regresar aquí. Son 3 nulos, me debe regresar 14. ¿Ok? Entonces, algo bien importante es que le hagamos un count con un campo que sabemos que no es nulo. O bueno, también dependiendo cuál sea su business logic, ¿no? O qué es lo que quieren regresar. Esa es la parte del count. ¿Qué más podría decirles del count? Creo que esa parte importante. Y no pasa nada, si yo también aquí le doy un count big, pues ya saben que me va a regresar un número entero muy grande. Entonces yo recomiendo siempre ocupar el count. A mí me ha servido muy bien y he trabajado con registros, pues una cantidad de registros muy grandes y no he tenido problema. Pero si ustedes manejan cantidades más grandes de registros, pues ahí está el count big, que regresa pues esa parte de un número entero mayor. Ahora, ¿qué también podemos hacer? Por ejemplo, aquí que ya tengo esta instrucción preparada, lo voy a copiar y pegar aquí. Podemos hacer este count distinct, ¿verdad? Pero esta es a otra tabla. Esta ya es a la tabla de Purchase Order Details. Vamos a darle un execute y me dice que hay 4012 órdenes. Vamos a seleccionar entonces mi tabla, select asterisco from, y vamos a cerciorarnos de que efectivamente existan pues esas órdenes de compra, ¿no? Por ejemplo, purchasing, y debería ser la misma estructura, pero purchase order header. Entonces este total debería coincidir con este. Le voy a dar un count y le voy a dar el asterisco, así lo voy a dejar. Le doy F5 y efectivamente todo lo que tengo con detalle, pues tiene, más bien todo detalle tiene un header.
Muy bien, vamos a continuar con la función minim, que es lo que va a obtener es pues el registro mínimo, por ejemplo, de esta misma tablita. Nada más voy a seleccionarle asterisco para saber qué queremos saber, ¿no? El unit price, saber cuál es el mínimo de todo el universo de mi purchase order detail. Muy bien, entonces solo le doy min y el campo por el cual quiero estar obteniéndolo, ¿no? Entonces nada más coloco aquí un alias POD y aquí ya me debería reconocer. Entonces ya aquí vamos a colocarlo por unit price. Muy bien, cierro paréntesis, le doy un alias y le voy a dar precio mínimo, ¿ok? Entonces ejecuto y el precio mínimo que tengo es del $0.21. Recuerden que esta base de datos es en dólares. ¿Cómo podría validar eso? Rápidamente se me ocurre, no sé, seleccionar todos mis unit price. Bueno, aquí necesito colocarle el from para que me reconozca mi campo, ¿no? Voy a copiar este from. Una forma rápida de validar, entonces aquí coloco mi unit price y podría ocupar esta instrucción que ya también la vimos, que es un order by y que me ordene por el unit price de manera descendente. De esta manera, bueno, perdón, es ascendente porque este va a mostrar el mayor, el descendente. Entonces efectivamente hay precios de 0.21, ¿ok? Si yo solo quiero que me regrese obviamente solo 1, también es un tema que ya vimos, le pongo un top 1, F5 y es una forma muy rápida de validar, ¿no? Entonces pues ahí está esa instrucción del min. Vamos a ocupar ahora el max y pues simplemente le vamos a dar a un max. Y aquí vamos a darle un descendente para validar que sea el precio máximo, ¿no? El precio máximo efectivamente es 82.83.45. Muy bien, pues ahí está. También no nada más aquí podría agruparlo. De hecho, voy a filtrar, a comentarlo. Y aquí es precio máximo. Aquí se me olvidó. Precio máximo. Ok, el precio máximo ya sabemos que es este. Y ahora muéstrame el precio máximo. Group by. Voy a darle aquí group by. Pero, ¿cuál era nuestro campo? Bueno, para esto voy a copiar esto. Y voy a filtrarlo para buscar mi campo. Creo que es Purchase Order ID, algo así. Pero quiero estar seguro. Entonces voy a copiarlo, filtrarlo, pegarlo. Y aquí esta tablita. Entonces mi campo primary key es el Purchase Order ID. Entonces voy a filtrarlo aquí como POD.Purchase Order ID. Ahí está, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo y entonces, bueno, aquí solo para tener referencia, mi precio máximo por cada orden de compra, pues es este, por ejemplo, de la 1 es este. Y puedo agrupar también, por ejemplo, yo le puedo decirle, ok, por cada uno muéstrame el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, este se podría decir que solo tiene uno. Para eso podemos validar precio mínimo y podríamos agregarle un count, ¿por qué no? Le vamos a dar un count y vamos a darle un alias. ¿Les parece? Total de líneas para saber cuántos tiene esa orden de compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como solo esta orden de compra tiene un registro, pues como mínimo y máximo muestra ambos. Aquí uno que tenga 5, por ejemplo este que tiene 5, el precio mínimo que contiene una orden de compra de una línea es este y este es el máximo, ¿no? Y así podemos ver, se ve un poco mejor cuando, por ejemplo, este que tiene 20, vamos a validarlo que es el Purchase Order ID 515. Entonces voy a seleccionar Select solo para validar esa parte. Vamos a darle ese where, solo queremos ese campo, o bueno, esos registros. Where Purchase Order ID sea igual a 515 para filtrar solo ese campo que queremos, ¿no? Vamos a basarnos únicamente en la orden de compra 515. Dice que trae 20 productos.
Entonces vamos a ver si eso es válido. Select siempre me gusta validar, entonces por eso es que lo voy a hacer. Y pues solo copio mi where. Aquí está. Le doy un poco de estructura a mi query, perdón. Y ahí está mi consulta. Entonces este debería regresar 20 productos. Vamos a ver, efectivamente ahí están los 20 productos. Voy a ejecutar ambos. Entonces dice que la orden de compra 515, el precio mínimo es de 37. Entonces es este, ¿no? No existen precios menores. Y el precio mayor o el precio máximo es de $49. Bueno, con algunos centavitos ahí. 49, que efectivamente yo no veo uno mayor a 49. ¿Dónde está el de 49? Aquí está. Y no hay uno mayor, uno de 50 o 60. Entonces, perfecto, ahí está el min, el max y el count aplicados a ambos, ¿no? Bueno, aquí se me pasó el count, yo lo manejo en mayúscula. Y por último, bueno, no por último porque nos faltan dos más, es el average. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera, y seguimos con esta tablita, si yo quisiera saber el average de mis precios, pues únicamente voy a comentar que no me sirve el average, que es el promedio, ¿verdad? El average de mis precios, entonces aquí le voy a dar promedio y no lo voy a agrupar, ni le voy a colocar ese where, porque necesito saber el promedio de todo, de cómo es que se maneja mi precio, ¿no? Entonces aquí para el promedio le voy a dar una ABG, que es el average, le voy a dar execute y el precio promedio que estoy manejando es 34.74. Yo puedo regresar ese group by, ok, a esa orden de compra ABG. Y por ejemplo el promedio que tiene esta orden de compra es de 42, ok. Si yo quisiera saber todo el average de cada orden de compra, entonces quitaría este where, que sería una especie de esto. Aquí es ABG. Entonces me va a dar el promedio de precio de cuánto es el promedio por cada orden, ¿no? Cuánto es lo que estoy gastando, qué precio me está dando. Perfecto, ¿no? El average no tiene tanta complejidad. Muy bien, entonces para eso yo seleccioné una orden y la modifiqué. Permítanme, aquí tengo ya el query donde pues modifiqué esta orden, ¿no? Entonces aquí está mi from, le di un asterisco, solo explicándoles a ustedes el where, y aquí mi orden ID es el 29. Vamos a ver que tiene el 29 y entonces aquí tiene esta cantidad, ¿no? Si yo le doy el promedio, y lo vamos aquí a practicar con Excel para que vean que me gusta validar casi todos los datos y toda la información que les estoy proporcionando, porque es muy importante. Le voy a dar pegar y por ejemplo el average, que ya me lo da aquí en automático, dice que es de 35.2, ok. Entonces vamos a dar un average, estoy haciendo el average a order quantity, entonces le voy a dar order quantity y le voy a dar promedio. ¿Ok? ¿Qué sucede? Me dice que es 35. Obviamente esto para la industria es súper importante. No le puedo dar ese average de 35 porque las décimas cuentan muchísimo. Entonces ese punto 2, ¿cómo lo puedo hacer? O cómo puedo solucionarlo. Como lo vimos, le voy a dar un cast y le voy a dar as decimal 18,2 y entonces de esa manera me está mostrando un error. A ver, paréntesis, paréntesis y paréntesis. Era error de paréntesis. Ok, entonces ese 35.2 ya me está dando aquí lo mismo que está mostrándome esto. Otra manera de solucionarlo sería esto, por ejemplo, a todo esto lo multiplico por, a ver, no sé, no estoy seguro, 1.0. No estaría dando el resultado correcto. A ver, entonces sería la multiplicación dentro de esto, 1.0, y aquí sí debería dar, ¿ok? Digo, esta es una forma de solucionarlo, pero lo correcto es que hagan un casteo, que es el cast a decimal. Muy bien, ese es el average. Y vamos a ver uno último que se llama módulo, ¿no?
módulo. Bueno, aquí en SQL lo conocen como modulus. Ok, el modulus es el restante. Creo que todos lo vimos y es, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 32, la cantidad 32, voy a eliminar ya esto. Entonces tengo la cantidad 32 y quiero saber cuántas veces entra el 5 dentro del 30. Entonces, ¿cómo podría ser eso? Entonces voy a darle 32 entre 5. Dice que cabe 6.4 veces. Entonces lo que me interesa me va a regresar solo es un 6, o sea, cabe 6 veces. ¿Y cuál es el restante? Pues es un 2, ¿no? Porque ya no le alcanza para el 5. Entonces lo que me va a regresar es un 2. ¿Cómo podríamos validar eso? Pues sencillo, le damos un select y le vamos a dar esto, 38 entre 5. Le voy a dar as integer, ¿ok? Aquí creo que no hay dificultad, 38 entre 5, vamos a validarlo aquí, 38 entre 5 da 7.6, como ven ese 0.6 no me lo está retornando, entonces as integer, aquí me debe respetar, me lo estaba tomando como es una palabra reservada, as result, le vamos a dar mejor, as result. Muy bien, y entonces, ¿cómo voy a calcular ese restante, que son esas 7, que me debería regresar 3, ¿no? Porque es lo que es el residuo, por así decirlo. Entonces voy a darle 38 porcentaje 5, ¿ok? Esta es una división común y corriente y este es el reminder, es decir, lo que me está sobrando de esa operación. Reminder. Le voy a dar ejecutar y dice, ok, el 5 cabe 7 veces en el 38, pero te van a sobrar 3. Ahí está el reminder. ¿Cómo lo podría emplear? Lo estaba verificando y aquí tengo un query que está un poquito complejo. Sin embargo, pues se los quiero mostrar. Aquí yo ya lo había armado y lo estoy trabajando. De hecho, ahorita actualmente en un proyecto donde estoy trabajando, sí lo he utilizado. Entonces, permítanme aquí, espero no confundirlos y si no, quédense solo hasta este ejemplo. Pero lo interesante de esto es que se vaya complicando, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos en la industria, pues todo es más complejo. Ahí está el group by y mi order by. Voy a acomodar aquí mi campo y ahorita se los explico. Muy bien, para esto, supongamos que voy a ocupar mi Purchase Order Detailed. Entonces, en mi Purchase Order Detailed, que la voy a seleccionar, de hecho, ahorita, para que quede súper claro. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que, supongamos que yo tengo cantidades, pues, variadas, ¿no? De 4, y nada más voy a tomar el Product ID y voy a tomar el Quantity, para que no tengamos ahí datos que no nos sirven por el momento. Entonces, imagínense que de este producto, del producto 1 tengo 4, del producto 359 tengo 3 y así sucesivamente. Entonces, yo tengo para vender, o bueno, estas son order details. Entonces, yo tengo para recibir tres cantidades de este producto. Pero por algún motivo, no sé, mi carrito, el que transporta este material, solo acepta 4. Entonces yo no podría estar manejando o recibir este producto porque esta línea recibe 3. Entonces me faltaría 1. Entonces, ¿cómo podríamos validar eso? Por ejemplo, acomodo este query únicamente. Y para esto voy a ocupar el módulo. Bueno, aquí estoy diciendo que vas a seleccionar el Product ID y vas a hacer una suma primero, ¿verdad? Voy a comentar esto. Vas a sumarlo para ver cuánto tienes y agrúpalo por Product ID porque probablemente vengan más adelante, ¿no? Vengan más productos y pues agrúpamelo para saber cuánto es el total que voy a recibir de ese producto. Y bueno, por ejemplo, del producto 1 voy a recibir esto, del producto 2 150 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a recibir 154 entre 4, dice que 38, ese ejemplo está perfecto. Entonces, yo aquí le voy a poner, ahora voy a ir descomentando para ir poco a poco, voy a decirle suma
todo esto, el quantity, y divídelo entre 4, ¿ok? Entonces esto debería dar 38, ¿no? Entonces 38, perfecto. Entonces, ¿cuántas cajas voy a poder surtir o en este caso a recibir? Voy a poder recibir de ese producto 38. ¿Por qué? Porque mi carrito solo va recibiendo de 4 en 4. Por eso es que voy a poder recibir 38. Pero me van a sobrar. ¿Cómo voy a saber qué piezas me van a sobrar? Pues hago otra suma, le doy el módulo 4, que recuerden que este es mi indicador de cuántas piezas recibe mi carrito, por así decirlo. Entonces selecciono y entonces vas a decir, ok, voy a poder recibir 38 cajas, pero van a restarme 2 piezas. Entonces esas 2 piezas yo se las voy a regresar al proveedor porque o me va a entregar otras 2 más o estas 2, porque yo no me puedo llevar ese carrito solo con 2 piezas. Es un poquito complejo, analícenlo. Y si tienen algún otro ejemplo aquí del módulo, pues déjenmelo en los comentarios. Yo traté de darles aquí un ejemplo basado en lo que yo estoy aquí tratando de resolver en mi vida profesional. Y bueno, nada más darle aquí un poquito de estructura. Recuerden los alias, porque aquí me lo está colocando sin el column name, ¿no? Aquí le voy a dar un quantity. Y creo que eso fue todo, mis binarios. Me está mostrando ahí más. Y perfecto, entonces podría decir del producto 1, tengo 154 piezas, pero solo puedo surtir 38 cajas de 4. ¿Por qué? Porque pues eso acepta mi carrito. Y piezas sobrantes, pues son 2. Hay algunas que me van a sobrar 0 o me van a sobrar incluso, recuerden esta de 3. ¿Por qué? Porque mi estándar es de 4. Si yo aquí modifico, no sé, que mis cajas son de 10, o bueno, recibir 10, le voy a dar ejecutar y perfecto. Entonces voy a tener aquí incluso varios sobrantes, ¿no? Hay algunas cantidades que probablemente, imagínense que mi carrito acepte 100 nada más, 100 exactos. Entonces voy a darle execute y entonces, por ejemplo, estas... bueno, aquí solo voy a poder surtir una caja y me van a sobrar 54 piezas. Pero donde haya menos, por ejemplo, 375. Esta, por ejemplo, que no me alcanza ni para una, es decir, 0 y me van a sobrar 94. ¿Para qué quiero esa información? Entonces ahí aplicaría un where, fíjense, y es que pueden jugar ustedes con muchísimas variantes. Entonces pueden decir, si la suma del quantity debe ser mayor o igual a 100 por lo menos. Entonces, fíjense, de 265 a ver cuánto se reduce. Le doy a execute. Me está mostrando un error. Where. Ok. Entonces, ok, no hay problema. Yo ya sé que el quantity, el having. Ok, es un tema un poco más avanzado. Entonces no voy a darle más que un order quantity. Vamos a verlo aquí, el having. Yo sé que es un poquito más complejo, pero bueno, poco a poco. Lo bueno es que estos mensajes nos los va dando y no hay problema. El having va después del group by. Muy bien. Que es un tema que vamos a ver más adelante. Vamos a darle un select y fíjense que se redujo de cuánto tenía. Voy a darle... es como, el having es como una especie de where, pero no quisiera complicarlos ahorita. Entonces, me decía 265, si yo le doy este having, porque no me interesa surtir, pues, productos que no lleguen ni a 100, ¿no? Entonces, 165. Y por lo menos, al menos aquí en Box, a recibir va a ser 1, siempre al menos. Hay algunos que van a ser más, pero ninguno de 0. Ok, mi binario, espero no haberte confundido. Y espero me hayas entendido. Nos vemos a la siguiente y cuídate mucho. Bye bye.